curiosidades curiosas del mundo de los videojuegos que seguramente no conocías. Así que, si crees que ya lo sabes todo, prepárate para sorprenderte. Soy Deux y esto es Evolution Deux. Jonas Neubauer fue una leyenda en el ámbito del Tetris competitivo, conocido por su asombrosa destreza y consistencia en el juego. En junio de 2018, alcanzó un hito extraordinario al establecer un récord mundial de 1.245.200 puntos en una sola partida de Tetris. Además de su récord, Jonas fue 7 veces campeón del Classic Tetris World Championship entre 2010 y 2017, destacándose por su estilo de juego equilibrado que combinaba la supervivencia con la agresividad. Su capacidad para mantener la calma bajo presión lo hizo casi invencible en estos torneos. Neubauer no solo fue un campeón en términos de victorias, sino también en su actitud. Era conocido por su humildad y espíritu positivo, convirtiéndose en una figura querida y respetada dentro de la comunidad de Tetris. Tras su fallecimiento en enero de 2021, su legado fue honrado renombrando el trofeo de Classic Tetris World Championship como el Trofeo Memorial Jonas Neubauer, un tributo a su impacto duradero en el mundo de los videojuegos. Una leyenda o una oscura realidad. En los registros del universo de los videojuegos, Polybius se erige como un enigma fascinante, una leyenda urbana que teje una trama cautivadora entre la realidad y la fantasía. La misteriosa llegada de este ficticio juego de arcade en 1981 se convierte en el epicentro de eventos desconcertantes que, aún hoy, reverberan de manera enigmática en la cultura de los videojuegos. La leyenda de Polybius sostiene que el juego formaba parte de un experimento psicológico masivo dirigido por el gobierno, establecido en Portland, Oregon. Los jugadores que se aventuraban en este juego ficticio supuestamente experimentaban efectos psicoactivos intensos y adictivos. Algunas pocas máquinas de arcade públicamente exhibidas eran visitadas periódicamente por hombres de negro, quienes recopilaban datos desconocidos y analizaban efectos del juego. Se rumorea que todas estas máquinas han desaparecido misteriosamente del mercado arcade. La leyenda urbana se teje aún más con relatos de jugadores que sufren una serie de efectos secundarios desagradables, como convulsiones, amnesia, insomnio, terrores nocturnos y alucinaciones, entre otros. Sinnesglüssen, cuyo nombre se traduce a borrar los sentidos o privación sensorial, en un no del todo idiomático alemán, era el supuesto nombre de la empresa diseñadora del juego. La leyenda de Polybius ha perdurado a través de la publicación en medios de videojuegos y el continuo interés, incluso inspirando otros juegos que llevan el mismo nombre. El primer registro de línea en Polybius data un artículo en coinop.org en 1998 que afirmaba poseer un archivo de imagen ROM de la máquina de arcade en 1981. Sin embargo, la primera mención impresa conocida se encuentra en la edición de septiembre de 2003 de GamePro, que declaraba la existencia del juego como inconclusa, alimentando aún más la curiosidad y la difusión de la historia. En resumen, Polybius persiste como un enigma, un juego que nunca existió, pero cuya sombra se proyecta en el imaginario colectivo de los aficionados a los videojuegos y los exploradores de lo inexplicable. En la vasta historia de los videojuegos, pocos momentos son tan icónicos como el descubrimiento del primer Easter egg. Este término, hoy comúnmente asociado a secretos escondidos en los videojuegos, nació como un acto de rebeldía, en un momento en el que la industria apenas comenzaba a tomar forma. Este hito ocurrió en 1980, dentro de un juego que revolucionaría la forma en la que los desarrolladores y jugadores interactuarían para siempre, Adventure para Atari 2600. Adventure fue desarrollado por Warren Robinet, un programador de Atari que trabajó bajo estrictas normas en la compañía.
En esta época, Atari no se permitía que los desarrolladores fueran acreditados por su trabajo, en un intento de evitar que los competidores supieran quién estaban detrás de sus éxitos, donde comprensiblemente no sentaba bien con muchos de los desarrolladores, quienes querían recibir reconocimiento por su creatividad y esfuerzo. Robinet, frustrado por esta falta de reconocimiento, decidió tomar cartas en el asunto, de una manera muy ingeniosa, mientras desarrollaba Adventure, un juego de acción y aventura inspirado en los juegos de texto, decidió ocultar su nombre dentro del código. Este acto, no autorizado por Atari, se convertiría en el primer easter egg documentado en la historia de los videojuegos. Para encontrar este secreto, los jugadores debían de realizar una serie de pasos específicos dentro del juego. Primero, debían encontrar un objeto conocido como el punto gris, un píxel que era prácticamente indistinguible en el entorno y que se encontraba en una ubicación oculta. Luego, debían de llevar ese punto gris a la sala secreta, donde finalmente se revelaría el mensaje de Created by Warren Robinet, en español, creado por Warren Robinet. Lo fascinante de esta historia es que Atari no tenía idea de la existencia del easter egg, hasta que el juego ya había sido distribuido y vendido a miles de seguidores. Cuando la compañía finalmente se enteró, era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Lejos de tomar medidas disciplinarias contra Robinet, Atari terminó adoptando la idea, y en lugar de eliminarlos, permitió que más easter eggs se incorporaran a futuros juegos. El legado de este primer easter egg es inmenso, pues marcaría un precedente en la inclusión de los secretos ocultos en los videojuegos, fomentando una cultura de exploración y descubrimiento que sigue viva hoy en día. Además, sirvió como una declaración de la importancia del reconocimiento a los desarrolladores, quienes son el alma creativa detrás de los juegos que amamos. En retrospectiva, el acto de Robinet fue una chispa que encendió una tradición dentro de la industria de los videojuegos. Desde entonces, miles de easter eggs han sido escondidos en los juegos, películas y otros medios, pero pocos tienen el mismo peso histórico y emocional que el humilde mensaje de Warren Robinet en Adventure. Este hito no solo puso su nombre en la pantalla, sino que también aseguró que los desarrolladores fueran vistos y celebrados por su arduo trabajo y creatividad. En el vasto y a veces aterrador mundo del folclore gamer, existen relatos que desafían nuestra comprensión de la tecnología. Uno de los mitos más perturbadores y fascinantes es el misterio de Kill Switch, un juego supuestamente lanzado en 1989 por la enigmática y ahora desaparecida Carbina Corporation. La leyenda cuenta que Kill Switch era un juego de acción en el que los jugadores asumían el control de una entidad llamada Porto, una criatura mitad humano, mitad demonio, atrapado en una mina subterránea en constante cambio. Con gráficas rudimentarios pero eficaces y una atmósfera cargada de tensión, los jugadores debían de guiar a Porto a través de laberintos, enfrentándose a monstruos y superando trampas mortales. Pero el horror no estaba en el juego en sí, sino en lo que sucedía después. Según los rumores, al completar el juego, la consola se comportaba de manera extraña, las luces comenzaban a parpadear y un sonido grave y constante llenaba la habitación. En un giro casi sobrenatural, el juego se eliminaba casi por completo, dejando la consola vacía de cualquier rastro de Kill Switch. Cuenta la leyenda que incluso las copias físicas del juego se desintegraban en un polvo negro, dejando a los jugadores preguntándose si todo había sido una ilusión. Con el paso de los años, los coleccionistas de videojuegos han buscado obsesivamente cualquier rastro de Kill Switch. Sin embargo, todos los esfuerzos han sido en vano. Los registros de Carbina Corporation son inexistentes y nadie ha podido presentar una copia verificable del juego. La falta de pruebas tangibles ha llevado a muchos a creer que Kill Switch es simplemente una leyenda urbana, una creación del colectivo gamer que ha sido alimentado por el miedo y la fascinación por lo desconocido. Pero, ¿y si hubiera algo de verdad en la historia? Algunos teóricos sugieren que Kill Switch podría haber sido una advertencia temprana sobre los peligros inherentes a la tecnología avanzada, un presagio de cómo los videojuegos podrían manipular no solo nuestras mentes, sino también nuestra percepción de la realidad. Otros lo ven como un reflejo de los temores más profundos de la humanidad, la idea de que algo que amamos podría volverse en nuestra contra en cualquier momento. Independientemente de su origen, la leyenda de Kill Switch persiste, un enigma oscuro que sigue intrigando a los aficionados de los videojuegos y a los curiosos por igual. En un mundo donde los datos y la información son cada vez más efímeros, Kill Switch nos recuerda que, a veces el terror se encuentra en lo que no podemos ver ni entender.
diciembre de 1982, Atari lanzó un videojuego para la consola Atari 2600. Sin embargo, el resultado fue un desastre que dejó una marca perdurable en la industria de los videojuegos. El desarrollador Howard Scott Warshaw tuvo la difícil tarea de crear el juego E.T. Extraterrestrial en solo 5 semanas. Esta presión condujo a un producto lleno de problemas de diseño y jugabilidad, impidiendo que Warshaw pudiera crear un juego de calidad. El juego tenía como objetivo ayudar a E.T. a recolectar piezas de un teléfono para llamar a casa, pero los jugadores se encontraron con una jugabilidad confusa y frustrante. Los gráficos, incluso para la época, eran decepcionantes y los controles eran difíciles de manejar. La recepción crítica fue abrumadoramente negativa, generando insatisfacción generalizada. En abril de 2014, una excavación en el vertedero de Alamogordo, Nuevo México, reveló la magnitud del desastre, encontrando miles de cartuchos de E.T. junto con otros productos de Atari, confirmando la leyenda urbana. Aproximadamente 728,000 cartuchos fueron desenterrados, poniendo fin a décadas de especulación. En retrospectiva, E.T. Extraterrestrial para Atari 2600 es recordado como uno de los peores videojuegos de la historia, un ejemplo de los riesgos y desafíos en el desarrollo de un videojuego. Videojuegos, mundos virtuales, cuidadosamente diseñados para entretenernos y hacernos sentir en control, pero en su estructura compleja de código, pueden ocultar pequeñas anomalías que los jugadores han aprendido a llamar glitches. Estos errores no intencionados en la programación suelen provocar comportamientos inesperados, desde eventos menores hasta auténticas alteraciones en el mundo virtual. Algunos glitches pueden ser inofensivos, pero otros, los más extraños, parecen esconder algo más, algo que desafía la lógica de su existencia. En 1996, Pokémon cambió para siempre el panorama de los videojuegos. Nadie se esperaba encontrar algo fuera de lugar. Detrás de los Pokémon y las aventuras épicas, algo siniestro aguardaba. Muchos jugadores de Pokémon Red and Blue se adentraron en las costas de la isla Scanella, buscando un error que se había vuelto legendario, Missing No, el Pokémon que no debería existir. Lo que apareció en sus pantallas fue una figura extraña, un eco de algo corrupto, algo distorsionado, como si el propio juego estuviera revelando una verdad oculta, una verdad que nunca debió de haber sido vista. Missing No es un fallo en la programación, una consecuencia de cómo el juego trata de generar un Pokémon que no existe en su lista oficial. Pero este glitch es diferente. No es solo un error pequeño en el sistema. Los jugadores reportaron sentir algo extraño, una sensación de haber cruzado una línea invisible. El simple acto de encontrarse con Missing No parece perturbar las reglas del mundo Pokémon. Para poder encontrarte con Missing No, primero debes hablar con el anciano en Ciudad Verde, quien te enseña a capturar Pokémon. Luego, vuelas a Islas Canela y surfeas a lo largo de la costa este. Es ahí, justo en el borde del mundo virtual, donde algo ocurre. Muchos evitaron este glitch, temiendo que podría corromper su partida para siempre. La idea de alterar el código del juego, incluso por accidente, creaba una atmósfera de inquietud que sigue persistiendo. A nivel técnico, Missing No es el resultado de cómo Pokémon Red and Blue gestiona los datos. El juego tiene una lista finita de Pokémon, y cualquier intento de generar uno fuera de este rango provoca el error. Pero a pesar de esta explicación lógica, la sensación de estar interfiriendo en el rincón prohibido del juego sigue ahí. En retrospectiva, Missing No sigue siendo el glitch más famoso de la historia de los videojuegos, no solo por lo que permite hacer, sino por la atmósfera e inquietud que lo rodea. Un error que, en su imperfección, nos recuerda que, incluso en los mundos más cuidadosamente diseñados, hay zonas oscuras en las que no debemos explorar. En el vasto universo de los videojuegos, los Easter eggs son tesoros ocultos que despiertan la curiosidad y la emoción de los jugadores. ¡Hey, abran! ¡La contraseña! ¿Estás bromeando? ¿Qué contraseña? ¡La contraseña para no abrir la puerta a los Brutes! ¿Acaso te parezco un Brute? ¿Podrías ser el prisionero de los Brutes? Si fuera un prisionero de los Brutes y supiera la contraseña, me obligarían a decírtela y les abrirías la puerta. Ok, ahora sí no voy a abrir la puerta. Uno de los más notables fue descubierto en 2014, en el icónico Halo 3, años después de su lanzamiento en 2007, y continúa fascinando a la comunidad hasta el día de hoy. Este enigma, revelado por el jugador Lord Zed, destapó un mensaje especial escondido en las entrañas del juego.
Feliz cumpleaños, Lauren. Para desvelar este secreto, los jugadores debían cargar el juego en Navidad y luego presionar ambos pulgares hacia abajo con el mando, un acto aparentemente trivial que desbloqueó un tesoro escondido durante años. El Easter egg de Halo 3 es más que un simple mensaje, es un vínculo entre el mundo real y el digital. Un saludo cariñoso de un desarrollador a su esposa, inmortalizado en el corazón de un videojuego. Me estoy hartando de que me traten como un objeto sexual. Número 3. El récord Guinness de la cinemática más larga. Desarrollado por Kojima Productions y lanzado en 2008 para la PlayStation 3, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots es la culminación de la saga creada por Hideo Kojima. El juego se caracteriza por una narrativa compleja y detallada, combinando acción y espionaje con una profunda trama política y emocional. Metal Gear Solid 4, bien conocido por sus extensas escenas cinemáticas, destaca especialmente por una escena, Epílogo, que tiene una duración de 71 minutos. Dicha escena, que aparece al final del videojuego, ha sido reconocida por los récord Guinness como la cinemática más larga en un videojuego, rivalizando en duración con algunas películas. En resumen, la cinemática de 71 minutos en Metal Gear Solid 4 no es solo un testimonio del enfoque narrativo de Kojima, sino también un hito en la industria de los videojuegos, demostrando que la fusión entre el cine y los videojuegos añade un elemento de emoción, aumentando la calidad de la narrativa interactiva. En 1979, una criatura emergió de las profundidades del espacio para cambiar para siempre la forma en la que veíamos el terror. Nos hizo cuestionar si realmente estábamos solos en el universo y si estábamos preparados para lo que podríamos encontrar allá afuera. Desde ese momento, el terror en el espacio nunca volvió a ser el mismo. Además, a lo largo de los años, han sabido ocultar secretos, pequeñas pistas y curiosidades que solamente los más atentos han logrado descubrir. Así que, si crees que ya lo sabes todo, prepárate para sorprenderte. Soy Deux y esto es Evolution Deux. Alien, dirigida por Ridley Scott, introdujo a los xenomorfos, una de las especies más aterradoras en la historia del cine. La película no solo marcó un antes y un después en el género de la ciencia ficción, sino que cimentó el legado de la franquicia que ha perdurado más de 4 décadas. Con el tiempo, Alien creció hasta convertirse en una saga con 6 películas, incluyendo la icónica Aliens de James Cameron y las más recientes precuelas, Prometheus y Alien Covenant, que exploraron los orígenes de estos temibles seres. Ahora en 2024, una nueva entrega se suma al universo de Alien, Alien Romulus. Dirigida por Fede Álvarez, esta película trae consigo una historia de supervivencia en el espacio profundo. En esta ocasión, un grupo de jóvenes trabajadores coloniales encuentra una estación espacial abandonada, solo para descubrir que no están solos. Los xenomorfos, una vez más, acechan entre las sombras, y la supervivencia será el único objetivo. Pero la franquicia de Alien siempre ha sido más que solo terror. En 2013, un juego fue lanzado con la promesa de sumergirnos una vez más en este terror, pero la oscuridad que encontramos no era la que esperábamos. Alien Colonial Marines fue una promesa rota, un juego que prometía replicar el horror del universo de Alien, pero lo que ofreció fue algo muy diferente. Sin embargo, algunos jugadores siguieron buscando, porque sabían que entre esas sombras digitales había algo que estaba oculto. Uno de esos detalles fascinantes se encuentra en la segunda misión del juego. Un panel oculto se revela solo para aquellos que buscan más allá de lo evidente. Un código, una puerta y detrás de ella un misterio. Los jugadores podrán toparse con un Easter egg especial, un huevo de xenomorfo escondido en una ubicación insólita dentro del juego. Este huevo no es un simple guiño, simboliza la intrincada red de experimentos biotecnológicos de Weyland-Yutani, la corporación que ha jugado con la vida y la muerte desde los inicios de la saga. Este detalle conecta directamente con la esencia de la franquicia, la eterna lucha por sobrevivir a lo desconocido y el poder letal de estos seres que fueron creados para ser perfectos,
para destruir. Así, mientras recibimos la nueva entrega Alien Romulus, recordamos que el universo de Alien siempre tiene más secretos ocultos en las sombras, esperando a ser descubiertos. Un juego oculto entre las columnas y celdas. En el mundano y aparentemente interminable paisaje de hojas de cálculo de Microsoft Excel de 1997, un oscuro secreto aguardaba a los usuarios más curiosos. Dentro de las líneas de celdas y fórmulas matemáticas, los desarrolladores dejaron un rastro intrigante que conducía a un juego secreto, Hall of Tortured Souls, o por su español, Salón de las Armas Atormentadas. Imagina abrir una hoja de cálculo, sumergirte en un tsunami de datos y de repente descubrir una entrada a un reino completamente diferente. Para acceder a este juego clandestino, los jugadores debían ejecutar una secuencia precisa, seleccionar la segunda fila desde la parte superior, la última columna desde la izquierda, presionar Tab y luego Enter, todo mientras mantenían Control más Shift. Un conjunto de instrucciones en apariencia ordinario, pero que revela un portal oculto a una joya desconocida, Hall of Tortured Souls, cuyo nombre quizás hace referencia a las pobres almas que ven celdas y columnas todo el día, todos los días. En retrospectiva, aunque podría parecer un mito urbano digital, esta curiosidad ha sido documentada en varios sitios web y foros. Algunos desarrolladores incluso han confirmado la existencia de Hall of Tortured Souls en entrevistas, revelando la verdadera naturaleza de este secreto escondido en el corazón mismo de la herramienta más productiva utilizada en el mundo. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado entre las fórmulas y celdas, ¿por qué no explorar un pasillo virtual y descubrir las almas atormentadas que residen en las entrañas del Excel? ¿Quién hubiera pensado que en una hoja de cálculo podrían albergar un secreto tan intrigante? Y así concluimos nuestro viaje por el increíble mundo de los videojuegos. Espero que hayas disfrutado explorando estas curiosidades. Asegúrate de darle un me gusta y suscríbete para más contenido emocionante. Y dime, ¿conoces alguna otra curiosidad interesante? Compártela en los comentarios. Hasta la próxima, gamers, y que cada día esté llena de emociones y de descubrimientos. Muchas gracias. Soy Deux y esto es Evolution Deux. Nos vemos en el próximo video.